escuela, los cielos abiertos. Declaramos que el Señor tiene en este día algo para nosotros. En el día del Señor, Dios algo va a hacer. Y en este día, el Señor soltará de su revelación, de su ministración, llevándonos y mudándonos a nuevas personas. Como comenzamos anoche diciendo que el Señor nos está buscando y nos está llamando. ¿Para qué? Para llevarnos y sacarnos desde toda la influencia que hemos tenido, de las tierras que nos han rodeado, llevándonos ¿a dónde? A construir y a levantar ese altar solamente en el cual vamos a adorarle a Él. Amén. Mire, estamos en un hermoso tiempo. ¿Pueden tomar asiento? Gracias, chicos. Y pensando desde lo que establecimos anoche, como le decíamos, estamos en una hermosa jornada y que el Señor seguirá hablándonos. El Eterno seguirá hablándonos. Como verán, estamos con toda la paz, como decía anoche, vamos a ver hasta cuándo. Pero por ahora estamos muy tranquilos. Estamos con la llanona encima. ¿Sabe que creo que a veces estructuramos o tenemos la tendencia a que ciertas cosas se den siempre? No sé si me explico. Y hay veces, y uno viendo esto cada vez más en las escuelas, ninguna escuela es igual. Y siempre que Dios quiere hacer algo, no lo va a hacer igual. Susana me hace... Creo que cada cosa que vivimos en la vida y en las circunstancias en donde nos toca vivir y donde nos movemos, tiene que ver con algo. Con una enseñanza, con algo que Dios quiere establecer e impartir en nuestras vidas. Podemos decir, bueno, pero en realidad hay cosas que siempre se repiten. Mire, yo le puedo decir que de la escuela pasada a ahora, no saben todas las cosas que han ocurrido. ¿Cuándo tuvimos ¿Cuándo fue la última escuela acá? No recuerdo la fecha. ¿Marzo? ¿Abril? ¿Mayo? Oh, estamos ahí nomás. No, abril. Pero bueno, a causa de que el Señor acelera los tiempos, creo que hemos vivido de abril hasta ahora, es como si hubiéramos vivido un montón de cosas como en un año. Pero eso es a causa de lo que Dios hace. Por eso le digo, no puedo decir que cuando uno se paró aquí en abril y lo que se estableció no es lo mismo ahora. Y no es porque haya cambiado, sino porque cosas se aceleraron, cosas el Señor trabajó en cada uno de nosotros, creo, para poder llegar a este estadio. Entonces, creo que estamos en un día especial de Dios. Estamos en el día del Señor y en este día Dios va a hacer algo. Yo quiero compartir esta administración acerca del deterioro, yo le llamé así. El deterioro y la restauración o la construcción del altar. Recuerde que estamos en este módulo hablando del altar, tema del cual venimos trabajando hace rato, pero que siempre uno está aprendiendo. Y lo que soltaremos en este día, seguro el Señor tendrá más y seguirá hablando, y a cada uno, porque siempre que hay una escuela se recibe, pero en pasar los días después de esta escuela, usted tiene que seguir trabajando todo esto. Porque esto no queda acá. Es como decir, esta es la inspiración o el empujoncito para lo que vendrá. Entonces, si nos quedamos con que, uy, qué bueno lo que recibimos en la escuela y esperamos la próxima, mire, le digo, trabaje, haga la tarea en su casa. Entonces, vamos a ministrar acerca del deterioro y la restauración o la construcción del altar. ¿Por qué el deterioro? Porque hubo un momento donde se deterioró.
creo que más o menos anoche hablamos. Pero yo quiero tomar, no voy a andar por toda la Biblia, pero sí quiero centrarme en explicar un poquito acerca de la vida de Abraham y cómo comenzó esto, para que luego sí podamos ir directamente al tema. Entonces, Israel vivió diferentes procesos y situaciones a través del tiempo. O sea, es como decir nuestra vida. Si nosotros decimos que somos igual que hace 20 años, yo le podría decir que no. O sea, ya el físico cambió, lamentablemente, para los que somos más grandes. Entonces, no somos iguales. Y Israel vivió diferentes situaciones. Mire, yo les puedo decir algo que muchos dicen, que el Israel de hoy no es el Israel del tiempo de Moisés. Aún en el tiempo de Yeshua, en el siglo I, Israel no era el mismo que el Israel de Moisés. Entonces vemos que pasaron diferentes situaciones y hubo procesos en el pueblo donde les llevó a continuamente estar trabajando y, por sobre todas las cosas, a buscar a Dios y no perder lo que Dios había soltado sobre ellos. Génesis 12 dice así. Génesis 12, del versículo 1. Solo quiero tomarlo como base y centrarme luego en lo que viene, pero para que veamos un poquito la idea de Dios a través de la historia y del tiempo profético, como decíamos anoche, de los Moedim. Cómo lo que Dios soñó y estableció para el pueblo de Israel. Versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, hablándole a Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y Abraham era de 75 años, cuando salió de Harán. Medio grandecito ya. Quiero centrarme en esto. El Señor soñó y estableció para el pueblo de Israel esto: haré de ti una nación grande. Primero, Dios decide sacar a Abraham de Ur de los Caldeos, por ende sacarlo del lugar donde estaba establecida la cultura pagana, de donde él había nacido, había crecido. Entonces necesitó Dios sacarlo de esa tierra. Y este no es mi tema, pero le digo que muchas veces Dios nos va a sacar de la tierra donde nos rodea, donde nacimos, donde crecimos, para llevarnos a establecer otro lado, porque Él quiere seguir con el propósito. Mire, no hacemos doctrina de esto, pero muchas veces Dios nos va a sacar de la tierra en la cual crecimos. Miren, ese fue nuestro ejemplo. Yo siempre recuerdo que mi mamá decía: es necesario que salgamos. Y cuando salimos de allí, del lugar donde estábamos, aunque servíamos a Dios, buscábamos a Dios, Dios hizo un cambio en toda nuestra vida y en el ministerio de mis papás y después, ¿no? Lo que fue. Entonces, Dios necesitó sacar a Abraham de la cultura pagana, desarraigarle la iniquidad, desarraigar todo lo que tenía que ver con su parentela, con su padre, porque él sabía que si seguía envuelto, inmerso en todo eso, nunca, y mira lo que digo, para Dios hacer lo que hizo con Abraham necesitó sacarlo de ahí, porque si no, quizás nunca hubiera podido llegar a ser lo que fue Abraham y lo que fue Israel. Recuerde que al sacarlo de ahí, lo saca de esa cultura donde el hombre fuerte dominaba su mente. Cuando nosotros sabemos en nuestra mente hay hombre fuerte, nuestro pensamiento de hombre fuerte es cuando hacemos guerra, decimos: hay que sacar el hombre fuerte de la ciudad, hay que sacar el hombre fuerte de acá. Este módulo lo que va a hacer es desarraigarnos a nosotros la idea de lo externo para partir de lo interno. Mira, no podemos ir a echar ningún hombre fuerte si primero el hombre fuerte no sale de acá. Por eso, para construir un altar parte de esto. Yo no puedo ir a levantar un altar acá en el lugar alto, allá, ¿no? Si no estoy mal ubicado.
si primero no lo levanté en mí? Recuerda lo que hablamos la escuela pasada. No podemos construir un tabernáculo si primero no se construye adentro. No podemos levantar un lugar alto, físico, un altar, si primero no está en nosotros. El altar es en nosotros. Entonces Dios saca a Abraham, lo establece parámetros y principios, hace de él un pueblo que modela una cultura de reino, bajando el cielo a la tierra. Todo eso hace en Abraham, sacándolo de su lugar, sacándolo de su tierra. Y forma un pueblo para que sea la cuna para Yeshua, completando así el diseño. Esa fue la idea de Dios. Eso es a grandes rasgos. Pero bueno, esto, como dicen en las películas, no siempre fue así. O sea, lo que ocurrió aquí fue bueno, lo que hizo Dios con Abraham fue bueno, luego vino Isaac, luego vino Jacob, y vinieron personas, luego Moisés, donde estableció la adoración a Dios, donde tuvo un tiempo de formación del pueblo, donde encaminó al pueblo, donde hubo un filtro. El desierto fue un filtro para sacar todo lo que estaba contaminado con una mente egipcia, pagana, donde ellos habían perdido el rumbo, y ese filtro los llevó a que en la tierra prometida entraran aquellos con una mentalidad diferente. Pero como vemos, hay ciclos. Salieron estableció esto Abraham, hubo un proceso con Isaac, con Jacob, la formación de las 12 tribus, luego viene Moisés, tiempo de liberación, con la salida de Egipto, viene el tiempo del Sinaí, se entrega la Torá, pero entran a la tierra prometida y otra vez vuelven a un ciclo de esclavitud. No en el sentido literal, pero es aquí donde nos encontramos otra vez con un pueblo que, a pesar de todo lo que vivió, otra vez se encuentra inmerso en un grave problema, que es haber dejado o haber olvidado al Dios de Israel. Pasa el tiempo, no me quiero detener en esto, pero pasado en esto el tiempo, el altar del Señor se empieza a profanar, ¿sí? El pueblo de Israel, en el tiempo de Josué y luego en los tiempos que vienen, donde no había una dirección clara, donde no había gente que estableciera y que fuera digamos el líder y que llevara al pueblo, el pueblo empezó a corromperse. El pueblo empezó a mezclarse. Recuerda que hablábamos anoche, y eso es clave, que lo tengamos presente. Hubo un problema de mezcla, donde el pueblo de Israel empezó a tomar las hijas de los otros pueblos, a casarse con gente de los otros pueblos, y ahí empezó la mezcla. Empezó el problema. Muchos en el pueblo de Israel, teniendo a Dios como el Eterno, como su Dios, y cantando y hablando y levantándose y acostándose, declarando el Shema, aún así, ellos se corrompieron. El Shema es cuando el pueblo de Israel dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema significa oye. Siempre que usted diga, estamos diciendo el Shema, es oye Israel. Entonces, ellos, aún teniendo esto, perdieron el rumbo, perdieron el norte, perdieron la dirección. Y nos encontramos ahora situados en los días o en el contexto del profeta Elías. Ya avanzamos mucho en la historia. Estamos en el contexto del profeta Elías. Los contemporáneos y todo lo que ocurre en este tiempo. Entonces nos hallamos en los días de mucha corrupción y profanación del altar del Eterno. Y mire, no quiero ir mucho atrás en la genealogía, solo quiero hablar a partir del padre de Acab. ¿Conocen Acab, Jezabel? Son muy famosos hoy en día ellos. Creo que en todos lados se ha hablado mucho. De decir, uy, otra vez Jezabel, la vamos a hablar. Bueno, es necesario, como dice el Señor, cuando necesitó pasar por Samaria, es necesario que en este día, al hablar de altar, no dejemos de lado el hablar de Acab, de Jezabel. Pero quiero contarles un poco y hacer como
vamos a ver un poco la genealogía y por qué. Cuando pensaba en esta administración, pensaba cómo se deterioró el altar al Señor, pero también cómo partió todo desde el diseño de Dios, de familia. El diseño de Dios es la familia, Génesis 12, lo acabamos de leer. Ahora, desde ese diseño de familia que Dios estableció, la familia que ahora vamos a ver, lo que hizo fue profanar el altar. Omri, el padre de Acab, era un hombre, un rey de Israel, donde hicieron todo el tiempo lo malo delante de Dios. Sí, bueno, gente que no estaba interesada ahí, en ninguna manera, de llevar adelante, de construir el altar y de llevar al pueblo a Dios. Empezó en ellos un tiempo de, ¿cómo decirlo?, de desvirtuar todo lo que ellos habían recibido como parte de su cultura. No estuvo de acuerdo Omri en seguir los caminos de David. Se desalineó de lo que David estableció. Y entonces empezaron a caminar por un camino bastante complicado. Omri era el padre de Acab. Este hombre humilló continuamente con cosas que hizo al pueblo de Israel. Si hay una característica en ellos, es que siempre transaban con lo político. Y al hacer esto lo que hacían es establecer relaciones con otros pueblos, donde al establecer con otros pueblos conversaciones y alianzas, eso trajo el deterioro de Israel, porque empezó a mezclar todo lo que tenía que ver con el culto al verdadero Dios y lo enfocaron en el Dios de Baal, de Astarte, todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, el antecesor de Acab, el padre de Acab, ya empezó a delinear sobre su familia la corrupción. Entonces, cuando nosotros vemos a Acab, decimos, wow, qué tremendo este hombre, lo que hizo, se casó con Jezabel. ¿Sabe que siempre le echamos mucho la culpa a Jezabel de todo, ¿no? Pero viendo todo lo que tiene que ver con la familia, o sea, todo comenzó, no desde Jezabel en sí, sino mucho antes. También vemos a un Acab que decimos, este Acab, como no tenía ganas de nada, Jezabel hacía lo que hacía. No, Acab tuvo un rol protagónico en el deterioro del altar. Y lo trajo como herencia de este hombre, del padre de Omri. Omri se dedicó a derribar el altar al Señor y llevar por un mal camino al pueblo de Israel. Entonces, pasados los días, habiendo el pueblo hebreo perdido su cultura, su identidad religiosa, tenemos a Acab, que es el que toma el reinado. Y aquí viene la cosa. Para ser un poquito más claros, cuando Omri está en el poder, lo tiene Acab, sabía que Acab iba a ser el sucesor, necesitaba buscarle una esposa. Por eso le voy a decir, acá viene lo importante. Entonces, ¿qué hace Omri, el padre de Acab? Hace alianza con el Baal, que es el padre de Jezabel, y entre ellos dos, en un acuerdo político, casan a Jezabel y a Acab. Entonces, mire, no es que queremos sacarle los méritos a Jezabel y a Acab, pero ya desde Omri, que él, siendo rey de Israel, hizo alianza con un servidor de Astarte, o de Astoret, como dicen en griego, hizo alianza con otros pueblos y ahí mezcló. Ahí viene el deterioro del altar. Como les digo, vivieron diferentes procesos el pueblo de Israel, pero en esta ocasión, en el contexto de Elías, fue fuerte el ataque al altar del Eterno, al altar del Dios de Israel. Fue fuerte el ataque contra la cultura y el establecimiento de Dios como uno en el pueblo. Entonces,
tenemos a Omri, que estaba en el poder, luego su sucesor es Acab. Acab significa hermano del padre. Y uno de los problemas de Acab tiene que ver, más que nada, con la tolerancia. El problema de Acab, sabiendo que él estaba avalado por su padre para estar en el trono, pero sin embargo su padre mismo estableció la mezcla. Pero ¿saben cuál fue el problema de Acab al casarse con Jezabel? Él podría decir que no tenía nada que ver porque fue un arreglo de su padre, pero sin embargo él no se levantó como hombre para establecer los lineamientos de Dios más allá de lo que su padre había hecho, y toleró lo que Jezabel hizo. Entonces, aquí vamos viendo cómo el pueblo empieza a entremezclarse con otros pueblos. Entonces acá empieza a tolerar la adoración a Baal. Si hay algo que hace o que ocurre en el reinado de Acab, es que se establece el culto a Baal. Imagínense, el rey de Israel. Es como decir que el pastor diga hoy, bueno, vamos a poner acá el gauchito Gil. Y pasado el tiempo decir, pero ¿qué onda? ¿A quién adoramos? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién tenemos que adorar? ¿Al Dios verdadero o al gauchito Gil? Entonces en el pueblo de Israel pasó eso. El pueblo se empezó a confundir y empezó a tener como referente el culto a Baal, el altar que se había levantado a Baal. Entonces, el problema de Acab es que tolera lo que establece primeramente el padre de Jezabel en medio del pueblo. Como estaba todo muy mezclado, como había acuerdos políticos, como ellos estaban emparentados, empezó el permiso o el permitir la adoración falsa, la adoración a Baal, la adoración a diferentes dioses, que lo llevó al deterioro al pueblo de Israel. Por eso creo que más o menos vimos esto y hablamos anoche. Acá permite que Jezabel introduzca ese culto a Baal. Para ver un poquito quién es Baal. Baal significa dueño y amo. Dueño y amo. ¿Sabe qué dice Dios? Yo quiero ser tu rey. Dios establece que Él iba a ser el padre y rey de Israel, pero sin embargo destronaron o sacaron al rey de Israel, al Dios eterno, al único. ¿Para qué? Para ponerse bajo la cobertura y bajo el dominio ¿de quién? De Baal, que significa dueño, que significa amo. Y no solamente esto, sino que en ese tiempo ellos entendieron, o sea, entendiendo un poco la cultura y demás, Baal significaba también un dios que estaba referido con lo sexual. Y si hay algo que se establecía es que Baal era bisexual. O sea, miren cómo se establece el culto en esta ocasión a lo sexual también. Y esto trae la corrupción al pueblo. ¿Por qué? Porque al tener a Baal como su amo y su señor, entran bajo una cobertura de inmoralidad sexual, donde el pueblo ya no tiene un norte, ya no tiene una dirección en cuanto a cómo debía moverse, cómo debía establecerse. Dios es claro en la Torá diciéndole acerca de las cosas que ellos tenían que hacer, los mandamientos, los lineamientos que Dios había puesto para el pueblo de Israel. Sin embargo, al tener esta cobertura, al levantar el altar, el pueblo se desenfrenó, el pueblo se confundió y el pueblo empezó a tener como referente el culto a Baal. Es decir, ¿cómo puede ser? No nos vayamos muy lejos. Porque a veces en nuestra vida, como decía anoche, se levantan altares en nuestro corazón junto con la adoración al Padre. Entonces no estamos muy lejos de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces hemos levantado altares en nuestro corazón teniendo como amo y señor a Baal?
teniendo en nuestro corazón altares levantados que tienen que ver con el odio, con el rencor, y cuántas cosas más, idolatría. Pero está todo muy camuflado, está todo muy escondido y a veces no lo podemos identificar. Pero esto trae la corrupción y trae el deterioro al altar del Dios de Israel. Por eso es que aquí lo vemos en algo muy claro y muy externo. Pero es una réplica de lo que ocurre en nuestra vida. El pueblo de Israel se deteriora a causa del culto que se levanta, y es permitido esto por Acab, rey de Israel. No fue cualquier persona, fue una persona de autoridad que estableció esto. Entonces, él permite a Jezabel, permite a su suegro que establezcan el culto a Baal, y así viene el problema del pueblo de Israel. Dejaron de ver a Dios, al Eterno, como su Dios. Dejaron de tener en cuenta los mandamientos de Dios. Abandonaron la cultura del reino, la cultura de Dios, y se fueron en pos de otras culturas. No fue de un día para el otro. Fue progresivo. Pero al fin, esto llevó al deterioro de Israel. Avanzamos un poquito. Acá, si usted lo lee, todo esto tenemos en Reyes. Acá, no solamente, y esto es como decir, esta es la frutilla de la torta, con todo lo que permitió y todo lo que toleró, Acab tiene un último, por decir, un deseo. Y el deseo de Acab era la tierra de Nabot. Y sabe que la tierra de Nabot era una herencia, y una herencia de familia, donde eso no se podía vender y no se podía sacar porque era una herencia. Saben que esto tiene que ver con paternidad. Por eso le digo que si a veces nosotros nos centramos en Jezabel, tengamos cuidado con los Acab. Porque tanto los hombres y los Acab, como Jezabel, como el padre de Jezabel, son los que deterioran, son los que llevan a que el altar del Señor se caiga. Y esto puede pasar en nuestro interior. Entonces, lo que hace Acab, como un niño malcriado, pidiéndole a su mamá, a su esposa, ¿qué hace Acab? Acá estoy, me siento mal, quiero esa tierra, pero no la puedo tener. ¿Y qué hace su esposa? Pues su mamá, su esposa. Quédate tranquilo, yo te la consigo, no te hagas problema. ¿Sabe que los Acab tienen como característica que son bien machistas? ¿Y sabe lo que es un machista? Una persona que impone autoridad, pero solamente porque en su interior hay un niño que necesita una madre. Un niño con miedo. Eso es una persona machista. Un niño que tiene temor de enfrentarse al mundo y que necesita una mamá. Y lo que ve en la esposa no es una esposa, sino una mamá. ¿Sabe que tenemos grandes problemas con las personas con estas características? Agreden a su esposa, maltratan a su esposa, bajan o quieren rebajar a su esposa, pero nunca la dejan. ¿Y sabe por qué? Porque tiene miedo. Nunca la va a dejar. Tienen temor, porque en realidad dentro hay un niño que tiene miedo y necesita de esa mamá. ¿Sabe? Acá fue uno de estos. Estaba muy necesitado de tener esa tierra. ¿Por qué? Porque es un niño caprichoso. Y su esposa dijo, deja, yo te la consigo. ¿Sabe que Nabot es por decirlo, un sinónimo de paternidad? Cuando Jezabel toma esa tierra y se la da a Acab, ese lugar era un huerto, y él lo quería solamente para poner plantitos, o sea, no es que quería algo muy... esto estaba al lado, la tierra esa estaba al lado del palacio, y a él le gustaba
esa tierra, porque en esa tierra podía poner algunas flores donde él salía, miraba que, ¡ay, qué lindo! Solamente para eso la quería. Pero de esto tiene un trasfondo espiritual. Lo que hizo acá fue desterrar la paternidad. Vio que nosotros decimos, bueno, Jezabel está en contra de la paternidad, sí. Pero primero hubo una Acab que desterró la paternidad para darle lugar a Jezabel que trabajara como quisiera y derribara todos los altares, y todo el altar y todo lo concerniente a la paternidad del Dios de Israel. Mire qué tremendo. Dígame si ahora no vamos a poner a tener cuidado con los Acab. Una característica de Acab, que no solamente cede la autoridad y el poder a Jezabel, a su esposa, como niño malcriado queriendo todo lo que quiere, sino que también lo que hace es no poner interés en levantar el altar al Dios de Israel. Una de las cosas que establece acá es que le deja hacer a Jezabel lo que quiere, porque en realidad está muy desinteresado en que el altar al Dios de Israel se levante. Está muy desinteresado en tener como paternidad a su Dios, al cual él era el rey, y que él como autoridad, como siendo rey de Israel, debía poner como premisa la adoración a un único Dios. Sin embargo, como él no está interesado en esto y lo viene trayendo como herencia de su padre, sigue estableciéndolo. Mire, acá vemos plantear desde hombre en adelante todo lo que fue la familia y la mezcla con Jezabel. Vemos literalmente una familia dedicada a deteriorar el altar de Dios. Aquí vemos como una familia, mire, y esto tiene que ver con ejemplos, Hay muchos ejemplos y situaciones que vemos a nuestro alrededor. Vemos gente que está dedicada literalmente a levantar altares, familias que levantan altares, que no tienen nada que ver con el Dios de Israel. Y yo le estoy hablando de familias que supuestamente conocen a Dios, y muchos que han estado en posición de autoridad. Y uno ve la familia, mire, a mí me llama la atención, a veces uno presta atención a cosas que... O el Señor es como que va armándonos esos rompecabezas, pero pensaba en un ejemplo, una familia con estas características, gente que estuvo en autoridad, gente que en cierta manera sirvió a Dios, que levantó en algún momento un altar al Señor, pero una característica en la familia es una promiscuidad y una línea inclinado totalmente a lo sexual. Yo decía, esto tiene que ver con una familia que levantó un altar a Baal. Le vuelvo a decir, y no es una familia que desconoce, es una familia toda que conoce supuestamente de Dios, que ha establecido en algún momento la adoración a Dios, pero que lo que perseveró en la familia fue el altar a Baal. Es lo mismo que sucede aquí, en la familia de Acab y de Jezabel. Ellos establecen como premisa el altar a Baal, y eso trae como consecuencia, le estoy dando un ejemplo, no es que solamente esto, pero trae como consecuencia la inmoralidad sexual. Y observaba esta familia y digo, qué tremendo personas que estuvieron sirviendo a Dios, personas que aún quizás todavía están sirviendo a Dios, pero que hay un culto a Baal levantado. Por eso le decía anoche con mucho respeto y temor acerca de que hay una necesidad de que el pueblo destrone, derribe los altares levantados a dioses en nuestro interior, que no permitió que el pueblo levante, que no permitió que nosotros levantemos el altar al Señor. No sé si se entiende la gravedad de esto, pero esta familia, como vemos en el ejemplo bíblico, derribó el altar al Dios de Israel. El desinterés de Acab no estaba ni ahí interesado en hacer lo que Dios decía. No estaba ni ahí en hablarle al pueblo y decir, recuerden los 10 mandamientos, recuerden la Torá, recuerden todo lo que Dios estableció. Mire, en la Torá hay 613 mandamientos y hay 365 que son negativos y 248 que son positivos. Esos 365 mandamientos que hay, que tienen que ver con lo negativo,
es para aplicarlo uno por cada día, los 365 días del año. Y los 248 positivos están relacionados a todos los huesos de nuestro cuerpo, o sea, todo lo que es nuestro cuerpo. Mire, interesante. Entonces, cuando Acab conoce todo esto, ellos conocen todo el contexto de los 613 mandamientos de los cuales ellos debían cumplir, pero nunca estuvo interesado en que el culto a Dios, al único Dios y el altar del Dios de Israel sea levantado. Derribó todo. Él no estaba interesado. Entonces, ¿qué le iba a importar lo que hacía la esposa? Lo que hacía Jezabel. Él no sabía hacerlo, pero su esposa sabía y la dejó. Su suegro sabía cómo hacerlo y lo dejó. ¿Por qué dejó a Acab que haga esto? No le interesaba. Ni ahí que el pueblo se encaminara, que el pueblo se alineara. Entonces, lo que hace Acab no solamente que se está desinteresado en hacer lo que Dios quiere, sino que también al sacar la paternidad, esto implicando en la viña de Nabot, él al tomar esa tierra excluye la paternidad y de estar establecido en Génesis 12, lo que leímos hoy, el diseño de Dios, se establece en Génesis 11, un sistema piramidal. El sistema nimrótico. Entonces ahí cambia totalmente el gobierno de Dios por un gobierno de Babilonia. Luego tenemos a Jezabel, que es su esposa. Voy hablando así un poquito de toda la familia para ir avanzando. Entonces, Jezabel, mujer dedicada al culto a Baal, mujer de Acab. Ella se casó con Acab por un acuerdo de sus padres, tampoco ella fue que eligió, pero le vino bien la cosa y siempre que estaba en el poder podía actuar tranquilamente. Jezabel lo que hace, para ser más específico, establece una cobertura, y esa cobertura que establece Jezabel tiene que ver con una cobertura de control. Por eso es que hoy en la tierra Jezabel establece ese control, esa cobertura, en la cual muchas veces nosotros nos pusimos debajo de esa cobertura, desterrando, sacando el manto del Eterno sobre nosotros. Por eso la iglesia no está exenta del actuar de Jezabel. Pero yo no quiero hablar mucho. En todo lo que va a ser este día igual vamos a seguir trabajando sobre Jezabel. Entonces, como tenemos información de ella, principalmente ella trabaja con la hechicería, el control, y establece esa cultura, esa cobertura en la tierra, y aún en la iglesia muchas veces nos hemos puesto debajo de esta cobertura, del control. Jezabel pudo trabajar libremente porque hubo una Acab que desterró la paternidad, entonces ella terminó de eliminar todo. ¿Saben que empezó a matar a los profetas de Dios, a los profetas de Israel? Hubo un hombre, Abdías, que escondió 100 profetas en cuevas. Los escondió para que no los matasen y así pudiera preservarse la cultura de Dios. Ella pensó que había matado a todos, pero él no lo hizo. Y estableció en la casa, imagínense, en la casa en Israel, estableció a sus profetas que ella levantó, sacados del diseño de Génesis 12, establecidos en Génesis 11 en un sistema piramidal con una adoración a Baal. Estableció esos profetas. Imagínense que nosotros hoy aquí tengamos literalmente gente que está ministrando, pero que su cobertura es totalmente de control y de hechicería. Lo podemos ejercer camuflado, pero imagínense que lo tengamos literalmente así, que sabemos, y viene acá en la persona y empieza a ministrar, y son los que ministran. Esto terrible pasó en Israel. Terrible. ¿Cómo el pueblo no se iba a confundir? ¿Cómo el pueblo no iba a ir en pos de otros dioses? Claro, si se le dio rienda suelta, se le abrió la puerta para que esto ocurriera. Entonces, el pueblo entró en un deterioro.
Pero como siempre decimos y como veíamos anoche, siempre hubo un remanente fiel. Siempre hubo un remanente fiel el cual Dios preparó y Dios conservó para llevar y sacar al pueblo. Por eso es que nos encontramos con Baal, el padre de Jezabel. Y no quiero hablar mucho, solo que él establece el culto a Baal, pero él ya antes era servidor de Astoret, la diosa cananea, relacionada o conocida como la esposa de Baal. Ellos establecen todo esto, todo un diseño diabólico, todo un diseño relacionado a desterrar la paternidad de Dios, a desterrar los mandamientos y sacando la cultura de Dios para establecer un culto a dioses, establecer control y hechicería sobre el pueblo. Y sobre esto no sea poco, avanzo en la historia y todo lo que ocurrió. Ellos tienen hijos, Acab y Jezabel. Y una de sus hijas, que se llama Atalía, ¿qué hace Acab? La casa con Josafat, el rey de Judá. Pero como esto no podía terminar así, como esto no podía terminar con un final feliz, lo que hace Atalía es seguir los caminos de la madre. Entonces, ella también empieza a preservar el culto a Baal y que el pueblo no se fuera de ese altar y que el pueblo siguiera todavía adorando. Y hay mucho más, ¿no? Le podría contar mucho más de lo que hace esta mujer. Esta mujer aún cuando tiene hijos y el hijo muere, toma el reinado, se pone como ella, rey de Judá, y sigue haciendo sus cosas por 6 años y es tremendo. O sea, como para cerrar y hacer así un combo, una familia totalmente dedicada a deteriorar el altar del Señor. Fuera de lo que sería la iglesia, le doy un ejemplo. Fuera de Israel, no, dentro de Israel. Dentro. El problema no está que estaban afuera, el problema es que estaban adentro. Y de adentro ellos construyeron un altar a dioses, la adoración, establecieron la adoración a dioses, a Baal, que no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Y esto es lo tremendo, porque fue desde adentro y no fue afuera. Eso es como que usted venga a alguien y le diga y dice, no, pará, esto no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa cuando eso está adentro? ¿Qué pasa que cuando en nuestro interior se levantaron estos altares? Porque cuando es algo muy visible nosotros lo rechazamos. Si no, esto no tiene nada que ver con mi Dios. Pero ¿por qué nosotros tenemos en nuestro interior levantado muchas veces esos altares de idolatría? Muchas veces tenemos los altares levantados a Baal, relacionados con la hechicería, con el control. ¿Cuántas veces tenemos en nuestro interior altares levantados, desterrando la paternidad y llevándolos a que sean en nosotros los pilares que gobiernen? Entonces, el deterioro de Israel y del altar al Dios de Israel en este tiempo, en el contexto de Elías, es tremendo. Esta familia fue una familia tremenda. Así le puse yo, mire, y tengo con signo de admiración escrito, qué tremenda familia. Qué tremenda familia que llevó al deterioro del pueblo de Israel, entregada totalmente a Baal, corrompiendo al pueblo, contaminándolo, sacándolo del enfoque del Dios verdadero. Una familia que desvió al pueblo totalmente, desvió al pueblo de su propósito y de su diseño y llevándolo a estar opuesto, en oposición a la paternidad de Dios. Una familia con los ojos puestos todo el tiempo en el culto a Baal y todo lo relacionado con ello. Una familia que no tuvo en cuenta el altar y por ende menos el culto a Dios. Cuando hay altar hay culto. Entonces tengo que tener cuidado cuál es el culto que estoy realizando. Y eso está relacionado con Romanos 12:1, por eso se lo dejo para que el Espíritu le hable. Siempre que hay un altar hay un culto. Y los altares que se establecieron en Israel a Baal trajeron como consecuencia un culto a Baal. Por ende, vidas consagradas y entregadas a Baal.
Entonces esta familia, al levantar ese altar, lo que hizo es sacar la luz de Dios, sacar lo que Dios quería establecer en el pueblo, estableciéndose ellos así el culto a Baal. Muchas veces aún nos encontramos en medio de familias así. Muchos venimos quizás de familias así. O sea, imagínense esto, la trascendencia que tiene, que necesitamos romper con esos altares que se han levantado en nuestras familias. Esto tiene que ver con el altar familiar. Pero si hoy nosotros hablamos de altar familiar, ¿y qué nos imaginamos? Los que hemos hablado en algún tiempo de altar familiar. Yo era chico y escuchaba que decía, hay que hacer el altar familiar. ¿Y qué era el altar familiar? Claro, mi papá nos sentaba en la mesa y nos hablaba y ministraba una palabra y oraba por nosotros. ¡Qué lindo! Y cantaba, ¡qué lindo el altar familiar! Pero el altar familiar trasciende de eso. Es muy bueno tener ese momento, pero hay más todavía. Porque muchas casas establecieron ese altar familiar, pero también establecieron un altar a Baal. Tenemos que tener cuidado con esto. El altar familiar trasciende solamente un momento con nuestros hijos de sentarnos y orar. Tiene que ver un altar de establecer lineamientos de Dios en una familia. Esta familia eran los pastores de Israel, por decir así. Pero estos mismos levantaron un altar y un culto a Baal. Entonces tengamos cuidado con las familias. Mire, aún nos vamos a tener que, y esto no quiere decir que abandonar su familia, pero si en su línea familiar se levantaron altares a Baal, de corrupción, desterrando la paternidad, transando con el poder político, por decir así, en acuerdos, en transacciones con el diablo, literalmente, en transacciones, teniendo acuerdos religiosos, todo esto hay que cortar. Porque este es el altar que se levanta en la familia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es establecer el altar al Dios de Israel, que trasciende solamente, como decía anoche, de una oración, de una adoración. Hemos tenido un concepto de altar muy religioso, muy de adoremos y cantemos y oremos, y no estoy en contra de eso, pero un altar va más allá de esto, de adorar, de orar. Muchas veces hemos estado orando y adorando en familia, pero por otro lado hemos estado levantando el altar a Baal. Entonces creo que es más profundo y ¿cómo decirlo? Y con mucho respeto y cuidado tenemos que tener en levantar verdaderamente en nuestra familia un altar al Dios de Israel y derribar los altares de Baal, los altares a dioses que hemos levantado en nuestro interior, y hasta muchas veces eso hemos soltado sobre nuestros hijos. O en el caso de nosotros como hijos hemos recibido eso de nuestros padres. Los que no han tenido la posibilidad de tener padres que los guiaran en el camino de Dios, ¿qué recibió? Y esto tiene que ver cuando hablamos de las maldiciones generacionales, las herencias. ¿Qué heredó? ¿Qué recibió? ¿Qué altar recibió y heredó de su familia? Entonces tomemos dimensión de esto y lo que significa cortar y derribar de una vez por todas esos altares que se levantaron en nuestra familia. Porque para hablar de esto también tenemos que hablar del altar familiar. Y en esta escuela vimos como necesario reconstruir el altar en la familia, el altar del Dios de Israel. Sacando nuestra idea mística y religiosa que el altar tiene que ver con oración y adoración. Y que ahí terminó. Hay una trascendencia en el altar. Por eso le digo, cuando hay altar hay culto. ¿Y el culto a qué? O sea, ¿qué estamos teniendo como culto? Porque de acuerdo a lo que nosotros establecemos como culto, es el altar que está levantado. Entonces, estamos en los días de desterrar, de sacar, de derribar los altares. Y para esto vemos en esta hermosa escenografía. Decimos, está todo muy bueno, pero ¿esto quedó aquí? No, no quedó aquí. Lo que hizo esta familia, Dios se encargó de traer juicio y de restaurar el altar. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre
tiene un remanente encargado de que el altar que se levante a los dioses, a dioses que no tienen nada que ver con el Dios verdadero, Dios siempre va a levantar un remanente que se encargue de reconstruir, de levantar el altar al Dios de Israel. Y esto lo fue Elías. Por eso no nos podemos quedar en esta hora con el contexto solamente de esta familia entregada a Baal, sino también, entendamos algo, que aquí viene lo más importante, aparece como en un sentido profético, un hombre de Dios, un remanente de Dios, y este fue Elías, que significa mi Dios es Jehová. Su nombre ya lo establece. Entonces Dios, al tener a este profeta, lo que hace es restaurar y recuperar a su pueblo. Dios, cuando ve que su pueblo se va, empieza a traerlo otra vez. Como vio que había un deterioro grande y una corrupción grande en su pueblo, necesitó atraer a su pueblo otra vez a él. Y lo hizo por medio de su remanente. Entonces, Elías, un profeta de Dios, este profeta lo que hizo fue derribar, en cierta manera empezar a sacar todo lo que había establecido la familia o la casa de Acab, para llevar y volver al diseño al pueblo, llevarlo otra vez al diseño de Dios. Ustedes saben lo que ocurrió allí en el Monte Carmelo cuando se mataron los 450 profetas de Baal. Lo que hizo Elías fue decir: hasta acá llegamos. Y ahí se paró luego Elías en el monte y le habló al pueblo y le dijo: muchachos, despiértense. Lo que hace Elías es un llamado, decirle: fíjense, estudien su genética. ¿Qué hay en su genética? El diseño de ustedes es el de Génesis 12. Ese es su diseño. Miren su genética, qué es lo que hay en ustedes. Y ustedes pertenecen, su genética, al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Entonces, ¿por qué están tomando como premisa o como parte de su vida el culto a Baal? Entonces ahí es cuando se para Elías y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Y esto es muy claro, tiene que ver aún con nuestro interior. ¿Hasta cuándo voy a servirle a Dios